Y si Shrek no fue un héroe, sino un hombre roto que se escondía detrás de una máscara de rudeza. Y si su peor error fue aceptar el papel del monstruo que todos le impusieron. Hoy vamos a hablar del Shrek de la primera película, no del ícono, no del meme, sino del personaje que, antes de salvar a la princesa, tenía que salvarse a sí mismo. Desde el primer momento, Shrek comete un error que definirá toda su vida: aislarse del mundo. Él elige vivir solo, en un pantano, lejos de las personas, no porque lo disfrute, sino porque se resigna a la idea de que nunca será aceptado. Su soledad es una decisión, pero también una herida mal curada. La sociedad lo ve como un monstruo, y en lugar de probar lo contrario, Shrek simplemente lo acepta. Ese primer error se vuelve su escudo, se ríe solo, come solo, vive solo, y cree que está bien así, pero en realidad vive a la defensiva. Luego, cuando llega Burro, comete otro error. Intenta alejarlo constantemente. Aquí Shrek tiene la oportunidad de tener un amigo real, alguien que no lo juzga por su apariencia, pero prefiere el silencio al afecto, porque abrirse significa ser vulnerable, y eso lo aterra. Después, cuando se embarca en la misión para rescatar a Fiona, no lo hace por altruismo. Su motivación es egoísta, quiere recuperar su pantano, su espacio seguro. No está interesado en ayudar, ni en amar, ni en cambiar. Solo quiere volver a esconderse. El mayor error emocional lo comete cuando malinterpreta lo que escucha entre Fiona y Burro. Cree que Fiona lo rechaza por ser un ogro, cuando en realidad ella habla de sí misma. Pero en vez de preguntar, en vez de confrontar, Shrek huye emocionalmente, se cierra y regresa solo a su pantano, resignado a seguir en su dolor. No se da la oportunidad de ser amado. Estos errores no lo hacen malo, lo hacen humano. Shrek no es cruel, solo está cansado de ser herido, y es ahí donde comienza su evolución, cuando se da cuenta de que vivir a la defensiva no lo está protegiendo, lo está ahogando lentamente. Shrek no es un ogro porque tenga antenas y piel verde, es un ogro porque cree que debe serlo, y su mayor batalla en esta película no fue con la dragona, fue con la idea de que no merecía amor. Shrek es mucho más que un ogro gruñón. Es el reflejo de alguien que ha interiorizado el rechazo social desde su infancia y ha desarrollado una personalidad cerrada y autoprotegida para sobrevivir emocionalmente. Vive aislado, no solo porque lo prefiera, sino porque cree que es la única forma en la que puede existir sin ser herido. Desde una perspectiva psicológica, Shrek ha desarrollado lo que se conoce como una personalidad evitativa con rasgos obsesivos defensivos. Evita las relaciones profundas, rechaza cualquier acercamiento afectivo real y responde con ironía o agresividad pasiva ante la vulnerabilidad. Esto no significa que no sienta, de hecho siente demasiado, pero en lugar de procesar esas emociones, las encierra detrás de una muralla de cinismo. No es que no quiera amor, es que se convence a sí mismo de que no lo necesita, porque cree que no lo merece. Es posible que Shrek padezca lo que algunos psicólogos llamarían una herida narcisista temprana, que no tiene nada que ver con ser egocéntrico, sino con haber sufrido una ruptura muy fuerte entre su necesidad de conexión y las respuestas del entorno. En su caso, esa ruptura vino del juicio constante por su apariencia. Fue rechazado tantas veces que su mente se reprogramó para creer que lo anormal era él, no el mundo. Por eso se volvió un ermitaño emocional, no porque el aislamiento le haga feliz, porque es su única forma de tener control sobre quién entra, qué se dice de él y cómo puede evitar el dolor. Esto lo lleva a vivir una paradoja. Odia la soledad, pero teme profundamente la compañía. La llegada de personajes como Burro o Fiona no solo rompe esa rutina, rompe su identidad falsa, porque si alguien lo trata con cariño, entonces ya no puede esconderse en el discurso de que nadie podría querer a un ogro. Y eso, para alguien que ha vivido tantos años en esa narrativa, puede ser aterrador. En resumen, Shrek no es malo, no es frío, no es insensible. Es un ser herido que encontró en la dureza su escudo y en la soledad su refugio. Y lo más humano de todo esto es que muchos hacemos lo mismo. Shrek nos enseña una verdad incómoda. La sociedad te empuja a convertirte en algo que no eres, solo para ser aceptado.
Desde el inicio lo juzgan por su apariencia, lo reducen a un estereotipo, como hacemos todos con lo que no entendemos. Y frente a eso, él decide construir su vida bajo una lógica muy simple. Si todos me ven como un monstruo, entonces seré uno, pero seré libre. Y eso es lo más triste y lo más valiente de su filosofía. Prefiere ser temido que mendigar amor. Prefiere la soledad voluntaria que la compañía falsa. Schwerk plantea una pregunta poderosa. ¿Cuánto de lo que eres es realmente tuyo? ¿Y cuánto es una respuesta al rechazo? Porque muchos vivimos con máscaras, con muros, con roles que no elegimos. A veces por miedo a ser juzgados, otras veces porque estamos cansados de esperar a que alguien vea quiénes somos de verdad. Pero en medio de todo eso, Schwerk también nos muestra que incluso el alma más cerrada puede cambiar, que a veces todo lo que una persona necesita para romper su coraza es alguien que la vea sin miedo. No alguien que lo cambie, sino alguien que lo escuche, lo entienda y se quede. Y esa filosofía, aunque parezca simple, es profunda. La libertad no está en alejarse de todos, está en ser uno mismo, sin miedo a perderse entre los demás. Schwerk comienza su historia con una única meta, que lo dejen en paz. Un ogro que cree tener todo lo que necesita, su pantano, su rutina, su silencio y su muro emocional. Pero lo que empieza como una simple misión para recuperar su hogar, se convierte en un viaje interno que lo desarma pieza por pieza. Porque cada obstáculo que enfrenta no es solo externo, también se enfrenta a sí mismo. Primero aparece Burro, que sin pedir permiso se mete en su vida, en su espacio y en su corazón. Luego Fiona, que pone en jaque todo lo que creía saber sobre el amor, la belleza y su lugar en el mundo. Y ahí está el cambio. Schwerk deja de huir del rechazo y empieza a arriesgarse a ser vulnerable. La evolución de Schwerk no ocurre de golpe, es incómoda, es torpe, es humana. A veces retrocede, a veces se frustra, pero eso lo hace real, porque crecer no es volverse perfecto, es aprender a amar sin esconderte, es mirar a alguien a los ojos, quitarte la armadura y decir: este soy yo, ¿está bien así? Y cuando Fiona responde con aceptación, cuando no intenta cambiarlo ni suavizarlo, Schwerk aprende algo que nunca creyó posible. Merece ser amado sin dejar de ser quien es. Ese es el mayor desarrollo de todos, no el que lo lleva a ser héroe, sino el que lo lleva a perdonarse a sí mismo. Schwerk es un ogro, pero también podría ser tú o yo, porque debajo de las capas, literalmente como él lo dice, hay un ser que refleja algo muy humano: el miedo a no ser suficiente. ¿Quién nos ha sentido alguna vez marginado por cómo es? ¿Quién no ha construido barreras emocionales para evitar ser herido otra vez? La genialidad de Schwerk no está en que sea gracioso o valiente, está en que, como muchos de nosotros, aprendió a protegerse del mundo porque el mundo fue cruel primero. Nos reímos con él, sí, pero también lo entendemos. Cuando lo vemos alejarse de Fiona creyendo que no es digno de ella, nos duele. Cuando explota con Burro porque siente que no lo entiende, empatizamos. Porque esas reacciones no son de un héroe perfecto, son de alguien herido tratando de no mostrarlo. Y por eso conectamos, porque todos en algún momento hemos sido Schwerk y todos deseamos, como él, encontrar un espacio donde podamos ser aceptados tal como somos. Schwerk nos enseña que ser diferente no es una debilidad, sino una identidad, y que la verdadera belleza no está en encajar, sino en encontrar a quien encaje contigo sin intentar cambiarte. Por eso, aunque el mundo lo vea como un ogro, para muchos, Schwerk será siempre uno de los personajes más humanos del cine. Y hasta aquí este primer análisis, el primero de muchos que están por venir. Si este video te llegó, si te hizo pensar o sentir algo, entonces ya cumplió su propósito. Y si quieres ver más contenido así, te invito a que te suscribas, dejes tu like y compartas. Ese pequeño gesto tuyo puede ser un gran impulso para este canal que recién comienza. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto.